Imaginen esto, es 1910, no hay Twitter, no hay TikTok, no hay noticieros las 24 horas. Sin embargo, la gente a tu alrededor está informada, se ríe y critica al gobierno. ¿Cómo? Pues con caricaturas. En un país donde 74 de cada 100 personas no sabían leer ni escribir, la caricatura política se convirtió en el noticiero, la red social y el meme de toda una generación. Estas no eran solo dibujitos simples, eran obras llenas de simbolismo, humor ácido y una fuerza política increíble que podía derribar presidentes. Hola a todos, somos el equipo encargado sobre las caricaturas perteneciente al grupo 1302 de la Unidad de Conocimiento Historia de la Educación en México. Sean bienvenidos a este viaje fascinante hacia los tiempos de la Revolución Mexicana, pues es en este periodo que podremos apreciar el auge de las caricaturas y su impacto en la educación informal de la sociedad mexicana. Pero antes, necesitamos contexto. Vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de la televisión y los dibujos animados, para descubrir el verdadero origen de esta palabra y el poderoso concepto que representa. Entonces, ¿qué son las caricaturas? La palabra caricatura encierra en sí misma un significado mucho más profundo a lo que se le suele asociar hoy en día. Verán, empecemos desde el inicio, por el origen de la palabra. Caricatura es una palabra que viajó desde Italia hasta nuestro idioma. Proviene directamente del italiano caricatura, que a su vez deriva del verbo caricare. Aquí entonces nos podemos hacer la primera pregunta. ¿Qué significa caricare? Significa cargar, sobrecargar o exagerar. Pensemos en este verbo como cargar. Por ejemplo, cuando cargamos un camión, le ponemos más peso del que normalmente llevaría. Cuando cargamos una batería, le damos más energía de la que tenía en un inicio. Pues bien, ahora entendiendo eso, en el arte, caricare significaba precisamente esto: cargar un rostro o un cuerpo con más características de las que realmente tenía, es decir, exagerarlas, llevarlas al límite para potenciar su esencia. Ahora bien, ¿cómo es que se llegó a este significado de este término? Resulta que en el siglo XVII en Italia, específicamente en los círculos artísticos de Bolonia y Roma, los artistas comenzaron a practicar un juego divertido e intelectual. Mientras en esos tiempos la sociedad valoraba los retratos perfectos e idealizados, estos creadores decidieron ir contracorriente. Cansados y aburridos de lo mismo, dibujaban retratos de personas reales, sí, pero de una manera caricata, es decir, cargados o caricaturas, donde en estos retratos tomaban los rasgos más peculiares de un individuo y los exageraban de manera humorística o satírica. No tenemos que confundir esto con dibujar mal al propósito. No, al contrario. Solo un artista con un ojo excelente para la anatomía y las proporciones podría saber exactamente qué exagerar y cómo hacerlo para que nosotros, el resto del público, a pesar de la distorsión o exageración, la persona siguiera siendo reconocible. El objetivo entonces no era simplemente hacer reír, sino capturar la esencia moral o la personalidad de alguien a través de su apariencia física. Comúnmente, para lograr esto, se recurre a estereotipos para representar las características más importantes del sujeto de una manera dramática y o cómica. ¿A qué me refiero con estereotipos?
Por ejemplo, una nariz grande podía significar curiosidad o entrometimiento. De hecho, ahora que lo estoy leyendo, esto me recuerda a la expresión meter tus narices donde no te llaman. ¿La han escuchado? Bueno, otro ejemplo de un estereotipo es utilizar una mandíbula cuadrada, la cual se asocia popularmente a la terquedad. Una frente despejada nos recuerda a inteligencia o soberbia. Fue de esta manera que la idea de la caricatura se expandió por toda Europa como un reguero de pólvora. En el siglo XVIII, los artistas británicos como William Howard y posteriormente James Gillray o Thomas Rawson llevaron el concepto a otro nivel. Ellos no solo caricaturizaban rostros, sino escenas enteras de la vida política y social. Sus grabados eran memes virales de la época, llenos de sátira mordaz contra la realeza, los políticos y las costumbres de esta época. Es entonces que podemos ver cómo es que la caricatura se convirtió realmente en un arma política potentísima. De aquí nos movemos a Francia. En el siglo XIX nos encontramos a uno de los gigantes, Honoré Daumier, pues sus caricaturas en las que retrata a los poderosos, especialmente al rey Luis Felipe, lo representaba a menudo como una pera. Estas representaciones eran consideradas tan incisivas que lo llevaron a la cárcel. La caricatura entonces demostró que un dibujo podía ser más peligroso que un discurso. Fue en este punto, con la intervención de la prensa y las revistas ilustradas, que la caricatura encontró su medio masivo. Publicaciones como Le Charivari en Francia o Punch en Inglaterra popularizaron la viñeta humorística y la sátira gráfica. La palabra caricatura, de esta forma, quedó firmemente asociada a cualquier dibujo que distorsionaba la realidad con un propósito crítico o cómico. ¿Saben, amigos? No dejo de pensar en la posible confusión entre la caricatura a la que estoy refiriéndome y la caricatura que pensamos hoy en día como sinónimo de dibujos animados. Para solucionarlo, vamos a dar una breve explicación de cómo es que este concepto se ha llegado a distorsionar a través del uso natural del lenguaje. El salto definitivo al que nos acerca a lo que hoy muchos entienden por caricatura como sinónimo de dibujo animado, llegó pues, obviamente, con la animación. A finales del siglo XIX y principios del XX, inventores y artistas descubrieron cómo darle vida a sus dibujos. Utilizaron técnicas como el zootropo o más tarde, la afirmación fotograma-fotograma. Y es entonces aquí que está el nexo entre nuestra problemática de concepción. ¿De qué manera es que los animadores podían hacer que sus personajes fueran expresivos y divertidos? Pues, los animales en la vida real no pueden mostrar los gestos que podemos reconocer en los rostros humanos. Lo hicieron, pues precisamente, a través de la caricaturización. Es decir, tomaban un animal, un objeto, una persona, y exageraban sus movimientos, sus expresiones faciales y sus reacciones. Es así como un personaje sorprendido en los dibujos animados no solo abre los ojos, sino que también estos se suelen salir de sus órbitas. Los golpes
no solo hacían doler, sino que deformaban completamente la cabeza de los personajes. Es decir, se les llamó caricatura a los dibujos animados porque ambos comparten el concepto de exagerar o distorsionar los rasgos de una persona o situación con un fin humorístico o satírico. Bueno, perfecto. Una vez aclarada esta diferenciación de conceptos, volvamos al pasado. Específicamente, hay que pensar en cómo es que la idea de crear caricaturas como armas formidables de crítica y entretenimiento llegaron desde Europa hasta México. Pues resulta que las ideas, al igual que las personas, cruzan océanos. Bueno, pues sí, ¿no? Si consideramos que las personas las traen consigo dentro de su cabeza, ¿verdad? Bueno, sigamos. En el turbulento siglo XIX, México, tras su independencia en 1821, no encontró la paz, sino un nuevo campo de batalla, el de las ideas. Es decir, estaba en el aire cómo se gobernaría esta nueva nación. ¿Vamos a hacer una república o vamos a hacer una monarquía? ¿Seremos federalistas o seremos centralistas? ¿Vamos a ser liberales o conservadores? México, en estos tiempos, era un país donde nacía una vida independiente, entre gritos de libertad y el ruido de los sables. Las ideas son necesarias más que nunca para vislumbrar el camino que debía seguir la nación. Fue entonces que en este fragor de debates, donde una gran parte de la población no sabía leer, llegó una herramienta que combinaría imagen y mensaje directo, y así se volvería fundamental. Obviamente, estoy hablando de la caricatura. Pues esta encontró un terreno fértil, urgente y apasionado para comunicar ideas de manera sencilla, rápida y sobre todo llamativa a todo el pueblo mexicano. Una vez llegadas estas primeras caricaturas, no se andaban con rodeos. No. Pues caricaturizaban la dictadura de Santa Anna y todos sus allegados de las maneras más crudas que se puedan imaginar. Los mostraban como borrachos, tiranos glotones o vendedores ambulantes traficando con los destinos de la patria. Y es que es este el verdadero impacto social de las caricaturas. Representan una excelente manera de incluir en la conversación política a las personas tanto letradas como las que no. Es decir, gracias a las caricaturas, se logró mejorar una educación que siempre ha existido. Una que no se limita a aquellos que tuvieran el privilegio de tener acceso a un sistema formal, como lo representa la escuela. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo sobre educación informal? Bueno, podríamos definirla como todo aquel aprendizaje que ocurre afuera de las aulas estructuradas, sin un plan de estudios oficial, sin títulos que certifiquen el conocimiento, sino que se trata del conocimiento que se absorbe en la vida diaria, en la plaza, en la fábrica, en la conversación con los vecinos y de manera crucial a través de los diferentes medios de comunicación. La educación informal es una educación que sí, tal vez no tiene valor curricular, pero posee un valor social e histórico incalculable. Esta educación informal se volvió la principal y a veces la única forma en que millones de mexicanos podían entender el mundo en transformación que los rodeaba. La educación informal durante esta época fue la única educación
a la que la mayoría del pueblo mexicano podía acceder, pues esta era su manera que tenían de prepararse para opinar y participar en las políticas con las que vivían. Más concretamente, hablando con datos, el México de 1910 contaba con una tasa de analfabetismo que rondaba el 74%. Para ponerlo en nuestra imaginación, un país sumido en la lucha, con facciones divididas, líderes cambiantes y noticias que viajaban a lomo de caballo. En este contexto, ¿cómo se enteraba la población común de lo que ocurría? ¿Cómo se formaba una opinión? Es ahí donde la caricatura revolucionaría. Dejó de ser solo un comentario para las élites ilustradas y se erigió en una poderosa herramienta de educación popular. La caricatura se convirtió en el periódico de quien no sabía leer. Un solo vistazo a una viñeta bien lograda podía resumir un conflicto complejo, desenmascarar a un traidor, ridiculizar a un tirano o solidificar la imagen de un héroe. A través de la exageración visual y el simbolismo, la caricatura informaba, criticaba y formaba conciencia política en las masas. No necesitabas entender los discursos de Madero o los de Zapata. Con ver una imagen donde un campesino humilde plantaba cara a un terrateniente obeso, o donde el tío Sam era dibujado como un buitre esperando para devorar a México, el mensaje era inmediato y contundente. Esta capacidad para generar un pensamiento crítico a través del humor es, según muchos especialistas, una de las formas más elevadas de intelecto, y la caricatura la puso al alcance de todo un pueblo. Sin embargo, ejercer este periodismo gráfico, esta pedagogía de la rebelión, era una profesión de alto riesgo. Los caricaturistas, autoproclamados como moneros, no solamente luchaban con sus lápices, se enfrentaban a amenazas muy reales, afuera del papel. Por cierto, ahora que acabo de mencionar la palabra moneros, quiero comentar que me parece muy curiosa, y creo que es digna de que mencionemos también su origen. Monero es una palabra que los caricaturistas que hacen caricatura política en México han utilizado para referirse a ellos mismos como dibujantes de monos. Es decir, caricaturas de personajes de la vida pública, que según ellos mismos están mal dibujados. Pero estos trazos son poco infantiles, ya que, bien o mal pintados, llevan una fuerte carga política, particularmente crítica y disidente. Bueno, volviendo al tema, como ya vimos anteriormente, la tradición de las caricaturas críticas llegaron para quedarse en México, incluso desde antes del Porfiriato, que precisamente el Porfiriato nos sirve como antecedentes para entrarnos en las caricaturas propias que ocurrían durante la Revolución. Es aquí donde encontramos publicaciones como El hijo del aguizote. Este tipo de publicaciones fueron ferozmente perseguidas. El régimen de Porfirio Díaz no toleraba la oposición, y los moneros siempre pagaban un precio alto por sus críticas. Por ejemplo, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, junto con la participación de Daniel Cabrera y Juan Sarabia, eran quienes dirigían esta publicación mencionada. Su historia nos relata cómo es que sus instalaciones fueron allanadas, sus máquinas de imprenta destruidas, y ellos mismos fueron encarcelados en múltiples ocasiones por su feroz oposición al régimen. Otras publicaciones cruciales fueron El colmillo público y El aguizote jacobino,
que continuaron con la tradición de luchar con el humor como arma. Avanzando con estos mártires, no podemos olvidar a José Guadalupe Posada. Aunque murió en 1913, su obra también representa un puente esencial entre el porfiriato y la revolución. Posada no era estrictamente un caricaturista político, pero cuando hacía crítica social, esta era demoledora. Sus famosas calaveras, la garbancera, que por cierto Diego Rivera después rebautizó como la Catrina, eran una sátira mordaz hacia las clases enriquecidas que pretendían ser lo que no eran. Su trabajo, grabado en la conciencia popular, influyó enormemente en generaciones posteriores de artistas, incluidos los grandes muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, para que vean el impacto que pueden tener unos monitos dibujados burdamente, pero con una intención y justificación enorme por detrás. ¿Cómo lo ven? Bueno, a todos estos moneros se les considera precursores de la revolución, pues sus caricaturas no fueron para menos. También, junto a sus textos, obviamente, ayudaron a construir una visión crítica del porfiriato y sentaron las bases ideológicas del nuevo proyecto en sociedad. Pues, mientras Díaz promovía la imagen de un México moderno y ordenado, estas caricaturas mostraban la otra cara de la moneda: la pobreza, la injusticia y la represión. Es decir, estas caricaturas eran la contranarrativa, eran un "yo no me trago ese cuento del pueblo". Bueno, la caricatura representa una lucha sin armas, sino una lucha a través de la pluma y el dibujo. Y es así como estos autoproclamados moneros fueron tratados como peligrosos enemigos del Estado. Y bueno, con el estallido de la revolución, esta situación solo se volvió, si es que cabe la posibilidad, aún más peligrosa. La llamada libertad de imprenta era frágil y a menudo solo existía en el papel, pues cada facción en el poder, ya fuera la de Madero, la de Huerta o la de Carranza, veía con recelo las críticas. Claro, a nadie le gusta que lo regañen. Pero, para muestra un botón, veamos qué pasó durante la revolución. Específicamente, durante el gobierno de Francisco I. Madero, los moneros, que inicialmente lo apoyaron, pronto volvieron sus plumas contra él, criticando lo que percibían como su indecisión y su incapacidad para cumplir con las promesas de la revolución. Frecuentemente lo representaban o dibujaban en sus caricaturas como una marioneta, un hombre débil, una marioneta controlada por los intereses de los extranjeros o por los poderes del viejo régimen. Estos dibujos reflejaban la frustración de quienes veían que las promesas de cambio no se cumplían. Aunque Madero era un demócrata, esta lluvia de sátiras minó su autoridad y demostró que, en estos tiempos, la prensa siempre se iba a posicionar desde la perspectiva de una responsabilidad social y no le daría tregua a ningún error de los gobernantes. La violencia hacia la censura se recrudeció con Victoriano Huerta. La invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914 generó una ola de nacionalismo y sátira antiestadounidense. Las caricaturas mexicanas representaban al tío Sam como un gigante glotón y codicioso, mientras que a México lo dibujaban como un campesino humilde, una mujer indígena valiente o un águila herida pero feroz. En un ambiente tan tenso, cualquier crítica podía ser interpretada como traición.
y los castigos no se hacían esperar. Los mecanismos de represión iban desde la censura previa hasta la clausura de imprentas o el encarcelamiento, e incluso violencia física contra estos artistas. Ser monero realmente era un acto de valentía. Valentía que te podía costar la libertad o la vida. Y bueno, si hay una idea que debemos retener de todo esto que hemos hablado, es que la caricatura es, y siempre ha sido, mucho más que un simple dibujo divertido. Estos artistas y sus publicaciones no solo informaban o divertían, estaban realizando una labor profunda de educación informal. Le estaban enseñando a un pueblo a leer entre líneas, a cuestionar el poder, a reírse de la autoridad y a imaginar una nación diferente. Su trabajo era una clase magistral de civismo y crítica política, impartida no en un salón, no, sino en las páginas de un periódico que se leía en grupo, se comentaba en voz alta y pasaba de mano en mano. Y todo esto a través del arte de potenciar la verdad, potenciar un rasgo para revelar un carácter, potenciar una situación para desnudar una injusticia, potenciar una crítica para que sea imposible de ignorar. La caricatura fue un arte que se ejerció bajo la constante amenaza de la cárcel, la clausura o incluso algo peor. Que haya prevalecido, a pesar de todo esto, nos demuestra que una idea, cuando se revela de forma cruda en una imagen poderosa, se hace uso de la empatía que tenemos innato todos los seres humanos. Y es así como este sentimiento logra ser más fuerte que las fuerzas de represión. Esta capacidad de síntesis y conexión emocional es lo que le permitió a la caricatura convertirse en un instrumento de educación informal sin paralelo. En un México de la Revolución, que, ante la cruda realidad de un analfabetismo masivo, la caricatura se erigió como el pizarrón público, el periódico de los que no podían leer. No requería de un título ni de un aula. Su salón de clases era la misma plaza, la imprenta clandestina, la hoja de papel que circulaba de mano en mano. Los periódicos se leían en voz alta en las plazas públicas, en las pulquerías. Toda la gente se reunía alrededor de alguien que supiera leer, pero todos, absolutamente todos, podían ver y entender el dibujo. La caricatura era el titular visual que resumía la noticia, pues, a través de sus trazos, un campesino podía entender la hipocresía de un político. Un obrero podía burlarse de la arrogancia de un terrateniente. Y una nación entera pudo formar un pensamiento crítico colectivo frente a los discursos oficiales. El legado de las caricaturas nos recuerda que la educación más poderosa a veces no viene con un diploma, sino con un dibujo cargado de verdad y de risa, un dibujo que es capaz de cambiar la mentalidad de un país. En conclusión, la caricatura mexicana, especialmente durante el periodo de 1910 a 1920, demostró ser un factor activo en la educación y la formación de la conciencia nacional. Nos enseñó que el aprendizaje más profundo a menudo ocurre afuera de las estructuras formales, y que un lápiz en manos de un artista valiente puede ser tan poderoso como un fusil, y su eco mucho más duradero.
cariño.